Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio se hace un análisis detallado sobre la traducción y uso del término dados en el contexto de las normas brasileñas de evaluación, impulsado por una consulta del Dr. Julio Torres Coto sobre su equivalencia en español. El autor, el ingeniero venezolano Miguel Camacaro Pérez, utiliza traducciones generadas por inteligencia artificial y una inteligencia natural basada en experiencia para comparar interpretaciones de la norma NBR 14653-1, enfocándose en el método comparativo directo de datos de mercado. Para contextualizar la discusión, se introduce la norma IVS 104 sobre datos y entradas, que aborda la selección y documentación de información para evaluaciones. Finalmente, el análisis concluye que datos es la palabra más apropiada en español para referirse a la información recopilada del mercado, alineando la terminología con las prácticas internacionales y la definición de la norma brasileña. Todo el audio está potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un tema que, parece muy de detalle lingüístico, ¿verdad? Pero que tiene su importancia en un sector tan técnico como es la valoración inmobiliaria. Exacto. Nos hemos parado a pensar cómo una sola palabra, al pasar de un idioma a otro, puede generar, ciertas dudas o cambiar un poco el enfoque. Es que es un punto muy interesante, sí. Hablamos de la palabra portuguesa dados. Se usa muchísimo en las normas de valoración de Brasil, por ejemplo, en la NBR 14653-1, que es muy conocida. Vale. Y todo esto saltó, por una consulta del doctor Julio Torres Coto, que es un experto en esto, y planteaba algo muy lógico. Si traducimos dados tal cual, como datos, al español, podríamos estar liando un poco a los profesionales fuera de Brasil. Referencias. O comparables, más comúnmente. Eso, comparables. O sea, otros inmuebles parecidos que usamos para valorar el nuestro, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿usamos la traducción literal, datos de mercado, o buscamos otra cosa, como inmuebles comparables, para que no haya líos? Y justo para aclarar este dilema, tenemos un análisis muy bueno de Miguel Camacaro Pérez. Y lo interesante es cómo lo enfoca, no solo su opinión, ¿eh? Ah, no. No. Puso a prueba a la inteligencia artificial. Comparó lo que decía la IA con su propia traducción, la que le llama, con cierta gracia, inteligencia natural generativa. Me gusta el término. Y además lo contrasta todo con la normativa internacional. O sea, un enfoque muy completo, la verdad. Pues sí, suena bien esa metodología. El objetivo, entonces, está claro. Ver qué término es el más exacto, el más adecuado en español para la valoración. Y buscar esa coherencia que hace falta entre profesionales de distintos países. Venga, pues vamos a ver qué dice ese análisis. Empecemos por el principio, por la duda del doctor Torres Coto. Claro. Su preocupación es muy razonable. Él dice, ojo, que si usamos datos de mercado, a lo mejor alguien que no conozca la norma brasileña a fondo piensa en datos como algo más abstracto. Algo más general, sí. Eso es, y no necesariamente en las propiedades comparables concretas. Él mismo reconoce que estos lenguajes técnicos son complejos, cada palabra pesa, por eso pedía una opinión bien fundada. Totalmente de acuerdo. En estos campos, donde una valoración puede mover mucho dinero o acabar en un tribunal, la precisión con las palabras no es un lujo, es... Desde luego. Bueno, pues el análisis de Camacaro Pérez se enfoca, como decíamos, en esa norma brasileña, la NBR 14653-1, en concreto en el apartado 7.2.1. Vale. Que describe el método comparativo directo de datos de mercado. Y aquí ya hay una pista, porque la propia norma, al explicar el método, dice que identifica el valor tratando técnicamente los atributos de los elementos comparables. Así lo dice, elementos comparables en el original que forman la muestra. Ojo, o sea que la misma norma brasileña, al hablar del método de dados, ya mete la palabra comparables. Eso ya sugiere que están relacionados, ¿no? Aunque quizá no sean lo mismo. Exacto, ya apunta por ahí. Y para ver qué más salía, el análisis usó primero la tecnología, varias herramientas de inteligencia artificial, con motores distintos. ¿Y qué pasó? ¿Cada IA dijo una cosa o hubo acuerdo digital?
que a veces la IA traduce muy literal y se pierde cosas. Pues mira, eso es interesante, porque aunque eran motores distintos que podrían haber dado traducciones variadas, fueron muy consistentes en lo básico. ¿Ah, sí? Sí, podía cambiar alguna palabra menor, el estilo un poquito, pero todas tradujeron datos de mercado como datos de mercado. Y todas entendieron bien la idea del método, identificar el valor tratando los atributos de los elementos comparables de la muestra. Vaya, o sea que las máquinas lo tienen claro, datos. Pero decías que las traducciones también recogieron algo más sobre las muestras. Sí, y esto es clave en la práctica, ¿eh? La norma brasileña es muy realista. Reconoce que conseguir una muestra perfecta para estadística, una muestra aleatoria simple, como dicen los libros, Dificilísimo en el mercado inmobiliario. es muy difícil, claro. Los bienes son únicos, la información a veces falta, los plazos, bueno. Claro, no es como sacar bolas de un saco. No puedes elegir pisos al azar por toda España para valorar uno en concreto en Madrid. Necesitas comparables que sirvan y que encuentres. Justo. Por eso la norma dice que se trabaja a menudo con lo que llama muestras accidentales. Pero cuidado. Accidentales. Sí, el nombre puede confundir. No significa que se hagan de cualquier manera. La norma insiste, aunque no sean aleatorias puras, tienen que buscar ser lo más representativas posible del mercado que te interesa. ¿Y cómo logras eso si la muestra es accidental? ¿Cómo aseguras la representatividad? Ahí está el punto clave, que también vieron las traducciones automáticas. El profesional tiene que ser súper riguroso, tiene que documentar y especificar muy bien las características de los inmuebles que mete en su muestra. Ajá. ¿Por qué? Pues porque solo así, explicando bien esas características y comparándolas con las del inmueble que valoras, puedes justificar que uses la estadística inferencial. Entendido. O sea, aunque no elijas al azar, si defines bien tu muestra, sus componentes, puedes usar herramientas estadísticas para sacar conclusiones, para estimar el valor a partir de esa muestra. Es darle rigor aunque haya limitaciones. Exactamente. La estadística inferencial es para eso, sacar conclusiones sobre el todo, el mercado, a partir de una parte, la muestra. Pero para que valga con una muestra accidental, tienes que justificar y documentar muy bien por qué es representativa. Y las IAs, pues, captaron esa idea del texto. Muy bien, pues ya tenemos el veredicto de la inteligencia artificial, datos de mercado, y entendiendo bien lo de las muestras. Ahora, el momento de la inteligencia natural generativa. ¿Qué hizo Miguel Camacaro Pérez, el experto? ¿Confirmó a las máquinas o vio algo distinto? Pues aquí es donde se afianza la conclusión, ¿sabes? Su traducción, que viene de su experiencia en el campo, en los dos idiomas, también elige datos de mercado. Ah, también. Sí, mantiene la misma lógica que vimos en las IAs. El valor se saca tratando atributos de comparables. Se acepta usar muestras accidentales si son representativas. Y se puede usar estadística inferencial si documentas bien las características de lo que has estudiado. Esto es importante. Que un experto que podría haber dicho comparables para ser más directo de primeras, use datos, igual que las máquinas, sugiere que hay una razón técnica fuerte detrás. No es solo traducir literal, parece que es el término técnico preferido. Eso parece. Refuerza que datos recoge algo esencial del concepto original brasileño. Pero el análisis no paró ahí, ¿eh? Ah, no. No. Para tener una visión más global, se miró la normativa internacional. Y aquí entra la norma internacional de evaluación, la IBS 104, y el título ya dice mucho. Datos y entradas. En inglés, Data and Inputs. Datos y entradas, más claro imposible. ¿Y qué dice esta norma internacional que nos sirva aquí? Pues esta norma es crucial porque se centra justo en eso. Cómo seleccionar y usar los datos que son los insumos, las entradas para la valoración. El objetivo de la IBS 104 es clarísimo. Usar al máximo los datos que sean relevantes y, muy importante, que se puedan observar en el mercado real. Pide transparencia, objetividad. O sea, que la máxima autoridad mundial en esto no solo usa la palabra datos sin problema, sino que le dedica una norma entera. Los considera la materia prima básica de una valoración seria. Esto ya inclina mucho la balanza, ¿no?
Totalmente. La norma entra en detalle. ¿Qué características tiene que tener un dato para ser bueno, fiable? ¿Cómo seleccionarlos? Lo crítico que es documentar no solo los datos que usas, sino también los supuestos que haces con ellos. Vamos, que subraya que la valoración hoy en día es una disciplina basada en analizar información rigurosamente. Entonces, la visión internacional apoya muchísimo usar datos como el término técnico para toda esa información base que recogemos y analizamos. Exacto. Y ahora viene cuando el círculo se cierra perfectamente. ¿Te acuerdas que al principio dijimos que la propia norma brasileña, la NBR 14.653.1, describía el método? Sí. Pues en su sección de definiciones, en el punto 3.1.12, define qué es un dado de mercado. Y lo define como, elemento o información disponible en determinado mercado junto con sus respectivas características. Ahí está la clave. La propia norma que usa dados lo define no solo como el edificio comparable, sino como la información sobre él y su contexto. Es un paquete de información. Precisamente, un dado de mercado, según la fuente original, no es solo la casa comparable, es todo el paquete de información sobre esa propiedad. Todo. Sí, características físicas, metros, años, estado, legales, cargas, urbanismo, económicas, precio de venta si se sabe, alquiler, la fecha de la transacción, cómo estaba el mercado en ese momento, todo ese conjunto documentado es el dado. La información es el dato. Entendido. Perfectamente. Entonces, al usar datos en español, no solo estamos siendo literales, sino que estamos recogiendo esa idea más amplia, más precisa, que la propia norma brasileña quería decir, que trabajamos con conjuntos de información estructurada sobre los comparables y el mercado. Justo, el análisis de Miguel Camacaro Pérez llega a esa conclusión de manera muy, muy sólida. Si juntas la definición de la norma brasileña, la coherencia increíble entre las traducciones de IA y la experta, y el respaldo claro de la norma internacional IBS 104, con su énfasis en los datos. La información que sacamos del mercado inmobiliario. Así es. Son estos datos, esta información documentada y analizada sobre las características de bienes parecidos y del entorno, los que nos permiten montar una muestra representativa, aunque sea accidental. Y sobre esa base sólida de datos aplicamos los métodos de valoración, sean estadísticos o no, para estimar el valor de un bien de forma fiable, defendible. Por lo tanto, usar conscientemente el término datos no es solo elegir una palabra, tiene consecuencias prácticas importantes. Por un lado, ayuda a unificar el lenguaje técnico entre profesionales de España, Latinoamérica, Brasil. Facilita hablar, evita líos, ¿no? Por ejemplo, en valoraciones para clientes internacionales o informes que van de un país a otro. Y, por otro lado, empuja a un enfoque más riguroso, más analítico. Pensar en datos nos hace centrarnos en la calidad, en la documentación, en el tratamiento de la información. Y esa es la base de las buenas prácticas internacionales hoy. Como dice el autor del análisis, los datos son el pilar de la credibilidad y la precisión en valoración. Sin datos buenos y bien tratados, la valoración, pues se tambalea. Queda clarísimo. El caso este de dados frente a datos es un ejemplo perfecto de lo importante que es la precisión con el lenguaje en un campo técnico. Pero, yendo un poco más allá de la palabra y conectando con lo que decías de las muestras accidentales y la estadística. Exacto. Ahí surge una reflexión final interesante, ¿no? Hemos concluido que datos es el término que mejor encaja. Pero ¿basta con usar la palabra correcta? Quizá lo que es realmente crucial es asegurar que todos los profesionales tengamos un entendimiento profundo y común de los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, lo que decías, ¿qué criterios usamos de verdad para decir que una muestra accidental es representativa? ¿Son esos criterios iguales entre distintos profesionales o países? Es una pregunta muy buena. Porque puedes llamar datos a tu información, pero si tu forma de cogerla, de filtrarla, de interpretarla es muy distinta a la de otro colega, o si tu idea de representatividad es un poco laxa, la comparabilidad y la fiabilidad de las valoraciones a nivel global se podrían resentir igual, ¿no? Ahí está el punto. Asegurar esa base conceptual común, esa forma compartida de entender qué significa rigor en el día a día, podría ser tanto o más importante que la etiqueta que usemos. Es un desafío continuo en cualquier disciplina técnica que quiera tener estándares globales. No solo hablar el mismo idioma, sino entender los conceptos de la misma manera. Un buen tema para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor.
Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.